Interesante. Fíjate que recientemente yo leí un libro que se llama El poder secreto del oro y me parece que es muy interesante cómo es que en Estados Unidos, desde 1917, la Reserva Federal de ese país, que es la que imprime los dólares, pasó a manos de banqueros internacionales como los Carnegie, los Rockefeller, los Rothschild o los Morgan. Y este contrato, cuando el gobierno le vendió a estos banqueros internacionales la Reserva Federal, sucedió en una isla llamada Yaqui Island, más o menos en 1917. Y desde entonces ellos son los que controlan pues el Wall Street, ¿no? Y estos grandes movimientos, pero, o sea, no tienen todo el poder absoluto. O sea, sí tienen el poder absoluto de la economía. Sin embargo, yo soy de la idea de que uno con Dios puede crear su propia realidad económica. Y en momentos como el de hoy que vivimos con esta crisis económica y crisis de salud pública y en todos los sentidos, nosotros podemos deslindarnos de este sistema y buscar justamente apoyar la economía local, buscar nuevas soluciones, ¿no? Innovar también los procesos. Por ejemplo, no sé si tú tienes una tienda de telas o una zapatería o una tiendita en la esquina, puedes buscar también crear tu tienda en línea, ¿no? Y adaptarte a la economía digital, la economía naranja, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que innovarnos y crecer, ¿no? O sea, buscar nuevas soluciones, pero sí hay una realidad, ¿no? De que el sistema económico está controlado por una élite de poder y México, pues, no se escapa de esta realidad, ¿no? O sea, hoy en México estamos súper endeudados. Tú tienes el dato, sabes cuánto dinero debemos. Eh, yo tengo que No investigar. sé exactamente, me imagino que debemos ahorita como unos 150,000 millones de dólares o 200,000, más o menos. Se habían pagado muy bien las deudas desde Cedillo. Cedillo ya empezó a pagar ciertas deudas que a mí me llamó la atención porque le dejó bastante saneadas las finanzas a Fox. Fox continuó pagando deudas y dejó bastantes sanas las deudas para Calderón, y con Calderón se habían acabado las deudas, inclusive hubo un dinero a favor, llegamos a tener 50,000 millones de dólares a favor en el Banco de México, y bueno, ese dinero, yo pienso que ahí pudo haber aprovechado Calderón de decir, bueno, ya vimos que se pudieron pagar la deuda externa, inclusive tuvimos la forma de hacer crecer el dinero, y entonces podremos, a partir de ese momento, bajarle la carga fiscal al pueblo de México, ¿sí? En vez de crecer los otros 50,000 millones de dólares, vamos a crecer nada más la mitad, ¿no? 25,000 millones de dólares más, y vamos a tener un poquito más de dinero, pero vamos a bajarle la carga fiscal. Y déjame decirte que esto ya se ha hecho. Ha habido países como Japón y como Irlanda que han experimentado bajar el impuesto al pueblo, y eran unos experimentos que decían, a ver qué va a pasar, y resulta que recabaron más dinero, ¿sí? Lo volvieron a bajar para ver qué pasaba y volvieron a ganar más dinero, porque la gente dejó de evadir, las empresas dejaron de evadir, de alguna manera les pareció justo ya lo que se estaba cobrando y empezaron a pagar bien, ¿sí? Entonces, pues definitivamente es buen negocio hacer las cosas justas, porque la gente no coopera cuando le quieren abusar, y empieza a ver de qué manera, a ver, yo pues meto un coche y meto gastos y simplemente pues veo la manera de dar el dinero a alguna fundación o a algún lado para no tener, evadir, bueno, no evadir impuestos, pero es una forma, digamos que legal de, pues bueno, el dinero se fue en estas fundaciones y pude ahí deducirlo, así que pues tuvieron ese efecto positivo al bajar el interés. Bueno, Wow, es un gran reto y definitivamente necesitamos a personas como tú, José Manuel, que sean inteligentes y que conozcan la historia y las estrategias para vencer la pobreza. O sea, yo creo que México necesita de todos nosotros, que efectivamente el gobierno sea cada vez más reducido, más limitado, pero en esa reducción tenga las funciones necesarias para sacar adelante al país de este hoyo en el que nos han metido, porque creo que México está ahogándose un poquito y necesitamos darle un salvavidas, necesitamos enseñarle a nadar
a esa persona que está ahogando, que es nuestro país, empoderar a la ciudadanía, fortalecer la participación política de los jóvenes. Yo creo en el relevo generacional, creo en los Estados Unidos mexicanos como un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, cuyos únicos poderes se derivan del consentimiento de los gobernados. Nosotros somos el poder tal como lo establece el artículo 39 constitucional y que desde el Frente Nacional Ciudadano hemos recordado que ese poder dimana de nosotros, el pueblo, aunque aquí en este chat de repente tenemos muchos comentarios que nos atacan y nos etiquetan de fifís y demás. La realidad es que también somos pueblo de México y queremos lo mejor para nuestra nación, queremos para nuestros hermanos. Seguridad, todos. Exactamente. Mira, lo mencionaste muy bien hace un momento, perdona que te interrumpa, pero esta idea creo que es central. Lo mencionaste hace un momento en cuanto a que nosotros votamos cada día cuando hacemos una elección de qué comprar y dónde comprarlo. Esto es clave. Cuando nosotros vamos a una tienda y buscamos productos mexicanos, y a mí, fíjate que me pasó esto hace algún tiempo, estaba yo buscando unas losetas para arreglar un baño, y pues fui ahí al mercado, y bueno, a las tiendas que vendían estos materiales, y vi cosas muy bonitas que venían de importación, pero yo dije, no, a ver, tengo que encontrar algo mexicano, tengo que encontrar algo que esté bien, que esté hecho en México, debe haber. Bueno, en esas tiendas definitivamente no encontré, había cosas muy bellas, pero eran extranjeras, había cosas mexicanas, pero no me gustaron, pero me di a la tarea de buscar un poco más y me fui a tiendas de un nivel inferior, supuestamente, más chafitas, más metidas en el centro de la ciudad, más en el centro de esa población donde yo estaba. Y pues bueno, encontré curiosamente unas losetas de mi total satisfacción, muy baratas, hechas en México, y por supuesto que me sentí muy contento de poder haber elegido comprar eso hecho en México. Es una inconveniente porque tiene uno que hacer un esfuerzo extra. Tuve que buscar más tiempo. Me tardé quizás 2 horas más buscando, que lo que me hubiera tardado ir a la primera opción y demás. Pero esas 2 horas me ahorraron también bastante dinero, debo decirlo. Entonces, todas estas cosas tienen inconvenientes y nosotros tenemos como ciudadanos el gobierno que merecemos. O sea, hay gobiernos como el gobierno de Singapur hay pueblos más bien como el de Singapur o el de Japón, etcétera, donde las huelgas son huelgas, por ejemplo, en Japón, el que está haciendo huelga trabaja 2 horas más y no las cobra. Entonces, pues son huelgas con otra mentalidad, ¿sí? En estos pueblos tienen la conciencia de que si el gobierno no lo está haciendo bien, yo lo voy a hacer bien. ¿Sí? Yo lo voy a hacer bien porque yo como pueblo tengo que ser digno de un mejor gobierno y yo tengo que hacerlo bien. Yo no puedo andar pagando mordidas y andar haciendo tranzas y andar abusando de mis hermanos, empleados, pagándoles menos de lo que... Sí, claro. Porque entonces yo no voy a tener la autoridad moral de decir yo merezco un mejor gobierno y como yo hago las cosas bien, no me voy a aguantar con este gobierno. Tenemos que elevarnos nosotros. Ese es un trabajo personal. Este es el punto crítico de cualquier cambio, el cambio que hace uno en uno mismo. Por ahí hay una historia que dice que había un rey que quería cambiar al mundo y entonces hizo algunos movimientos para cambiar al mundo y se dio cuenta que no podía cambiar al mundo. Entonces, bueno, dijo, bueno, voy a cambiar a mi país y pues después de algún tiempo se dio cuenta que tampoco podía cambiar a su país. Dijo, bueno, voy a cambiar a mi ciudad y tampoco le funcionó. Dijo, bueno, ya, voy a cambiar a mi familia. Intentó cambiar a su familia y resultó que tampoco pudo cambiar a su familia. Entonces dijo, bueno, voy a cambiar yo. Y entonces sí pudo cambiar él. Y cuando cambió él, cambió su familia y cuando su familia cambió la ciudad y así cambió todo el país y cambió el mundo. Entonces, ese es un punto crítico. O sea, como decía Jesús, no mires la astilla en el ojo ajeno y quítate la viga que tienes en tu propio ojo. O sea, tenemos que empezar a hacernos responsables nosotros, yo hacer las cosas mejor. ¿Cómo voy a hacerle para que la próxima vez que me pare un policía, pues si me paró porque me pasé el alto,
porque me agarró con un teléfono que, aunque sea injusta la ley de que el teléfono, pues si está en el reglamento y ni modo. Si no nos gusta, lo que tenemos que luchar es para cambiar ese reglamento y que se nos permita hablar por teléfono, porque en miles de países, bueno, no en miles, pero en muchos países, la mayoría, eso no es un delito. La gente puede ir con su teléfono tranquilamente hablando y no es un delito. Entonces, si no nos gusta esa ley, lo que tenemos que hacer es hacer la presión social para que esa ley se cambie y que se nos permita manejar en nuestros municipios, en nuestros estados, con libertad de tener un teléfono en la mano. Pero si me llegaran a detener porque estoy hablando por teléfono y no se ha cambiado la ley, todavía no me lo permite, entonces, pues yo tengo que pagar el precio de haber incumplido con la ley. Y pagar el precio es, pues bueno, la multa, ¿sí? O que me quiten la licencia y tenga que ir a pagar a la delegación, o las molestias que tenga que tomarme, pero hacerlo bien. Porque yo, como le digo a las personas, ahí donde hay un policía corrupto, ahí hay un ciudadano corrupto, ¿sí? O sea, entonces, los ciudadanos culpamos a los policías de que son corruptos, pero los dos son igual de corruptos. Uno dio 100 pesos y el otro recibió 100 pesos. O sea, exactamente fue el mismo, es directamente proporcional el nivel de corrupción de uno que del otro. Wow, qué interesante. Y ya lo decía Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres para tu mundo y una vez que lo hagas, tu mundo cambiará. Y yo quiero invitar también a todos los que nos escuchan a que seamos ese ejemplo de ciudadanos valientes, ciudadanos honestos y libres que queremos para nuestro país. Y ya para concluir, estimado José Manuel, nos gustaría conocer tu opinión sobre el futuro de México hacia el 2024, 2030. ¿Cómo ves al país? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para elegir el rumbo más adecuado para nuestra nación? Bueno, mira, Isaac, me gusta siempre ser muy positivo, pero también me gusta ser siempre muy realista. El futuro del país no está escrito en ningún lado, ¿sí? El futuro del país va a ser lo que nosotros hagamos o lo que no hagamos. O sea, el país se puede ir a una crisis muy grande si nosotros no contrarrestamos estos ataques de estas fuerzas del mal. El eje del mal, podríamos llamarle a nivel global, porque esto es algo internacional. Perdón. Así es. Sí, esto es algo que viene desde Lenin, y desde muchos años atrás, inclusive esto viene de hace miles de años, ¿sí? Siempre ha habido élites de poder que han controlado el mundo. En la Europa medieval había ahí esos reyes y esos líderes de las iglesias que andaban haciendo cosas truculentas y negocios muy sucios. No digo que no había buenos reyes y buenos líderes religiosos, pero en fin, hemos tenido estos poderes organizados internacionalmente desde hace mucho tiempo, y pues el futuro de México no es un futuro que se pueda predecir, porque esto va a depender de lo que los mexicanos hagamos, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es visualizar el futuro que queremos. Yo el futuro que veo es un futuro donde en México se ha podido curar como nación. Individuos han empezado a tomar su responsabilidad de ser hijos de Dios y de comportarse como hijos de Dios. Eso es lo que somos, ¿sí? Entonces, yo como un hijo de Dios tengo que entender, tengo esa dignidad. Somos un pueblo de fe. ¿Perdón? Somos un pueblo de fe. Somos un pueblo de fe, y como individuos, yo me considero un hijo de Dios, ¿sí? Yo me considero un hijo de Dios como Jesús era un hijo de Dios, y creo que yo soy hijo de Dios y ustedes son recogidos o medio hermanos. Creo que nunca lo oí decir eso. Entonces, sois dioses e hijos del Altísimo. Bueno, yo me considero un hijo de Dios y tengo esa responsabilidad de encarnar al Cristo como Jesús lo encarnó, y esa es mi obligación y ese es mi privilegio. Yo lo puedo hacer. Dios me da la autoridad, me dio libre albedrío, yo lo puedo escoger, o puedo elegir portarme como un patán haciendo todo tipo de tonterías y pensando que en el último segundo me arrepiento y ya con eso me fui al cielo. Yo no creo que sean así las cosas. La verdad, pienso que el que hizo patanerías tiene que bajar aquí a recoger su tiradero y a pagar las deudas de alguna manera. Pero bueno, entonces el futuro de México yo lo veo, pues, que va a depender definitivamente de lo que los mexicanos hagamos, ¿sí? Y pues yo lo que estoy dispuesto a hacer personalmente es a transformar a este ser que está aquí en algo mejor,
cada día un pasito, porque las cosas se hacen de poco en poco. Un viaje a Monterrey comienza con un primer paso y al término de un mes quizás ya llegué a Monterrey. Entonces, pues bueno, esto creo que debemos de hacerlo de esta manera, hacer cada quien nuestra parte, y definitivamente cuando nosotros hacemos esto, como aquel rey, vamos a inspirar a otros a ser mejores personas y vamos a ir atrayendo a más personas hacia esto. Y este México es el México que se puede convertir en una era dorada, una era donde verdaderamente hay tanta opulencia, tanta abundancia, las personas creando belleza con las artes, no creando arte distorsionado y completamente pues repugnante, porque me ha tocado ir a unos museos en los últimos tiempos, al Museo Tamayo, y vi unas cosas que realmente no sé quién puede disfrutar un ojo cortado sangrando y cosas de esas ahí, cuando puedes tener un hermoso paisaje, una hermosa pareja abrazándose frente a un amanecer o un atardecer, en fin, la belleza hay que rescatarla. Lo que los jóvenes tienen que entender es que tenemos que ser más listos, no tenemos que creernos lo que les digo yo o lo que les dice en el programa tal o en el programa cual, sino, a ver, ¿yo qué voy a hacer? O sea, me parece que una pintura tachoneada así, que es una mancha horrible ahí, pueda valer $5 millones o 20 o 50, o sea, pues, o sea, para mi sala, yo prefiero tener algo hermoso, un paisaje como de José María Velasco. Tenemos ese pintor mexicano que es verdaderamente excepcional. La forma en la que él pintó el paisaje mexicano es de una belleza de verdad que indescriptible, solamente se puede apreciar con una pintura de él enfrente. Y bueno, tenemos que hacer ese México a través del trabajo personal y de elegir bien, con inteligencia, cada cosa. No porque me dicen que tal pintor es bueno, ya ahora yo resulta que sí lo considero bueno. A ver, pues podrán decir lo que quieran, pero a mí no me gusta. O sea, tengo que aprender yo a tomar mis decisiones. Nos hemos acostumbrado mucho a ser muy borregos y a que nos digan lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que creer, etcétera. Entonces, pues puedo ver ese México muy próspero, un pueblo mexicano unido, un pueblo mexicano trabajando, un pueblo mexicano ayudándose a salir adelante, donde tendremos siempre gente más rica y gente más pobre, y no me molesta. Pues bueno, yo voy a tener gente que tiene más dinero que yo, pues qué bueno que les aproveche. Yo voy a tratar de tener más dinero y en la medida que pueda lo voy a tener, pero no voy a sacrificar quizás cosas que hay otras personas que sí sacrifican por el dinero. Y es mi derecho no sacrificar todo eso, aunque no me convierta en tan rico, pero también es derecho de esas personas sacrificar todo lo que quieren sacrificar por ser multimillonarios. Cada quien que elija su camino y cada quien libremente que elija cómo quiere vivir. Claro, y que no tengamos un gobierno que nos imponga cómo tenemos que vivir nuestro estilo de vida, o los padres cómo tienen que educar a sus hijos, ¿no? O sea, estos son los verdaderos enemigos de la libertad, y como mexicanos. Y son unos mentirosos, porque eso que un par de zapatos, eso no lo practican ellos. No es verdad. Que tiene 200 pesos en la cartera, ¿no? ¿Perdón? Que dice el presidente López Obrador que nada más tiene 200 pesos en la cartera. Hoy en día tiene su partida secreta y sus hijos viajando por Dubái y por Rusia, y de repente le salieron las fábricas de chocolate y no sé qué, y todos los actos de corrupción, ¿no? Cercanos a la familia del presidente, ¿no? Pío López Obrador, Felipa y todos sus primos, tíos, o sea, tienen ahí nepotismos y actos de corrupción, ¿no? Y es más de lo mismo. O sea, y mira, si pudieran tener esa vida Perdón, adelante. Sí, y si pudieran tener esa riqueza e irse a Dubái, a mí no me interesa mucho ir a Dubái, te lo digo la verdad, me parece un Disneylandia, me parece como muy nuevo, muy artificial, no le veo una historia, raíces ahí. Hay muchos países de Arabia que me interesaría mucho más conocer, pero bueno, finalmente, si ellos tuvieran la forma de hacer eso legalmente y lo que quisieran hacer, no está mal. Pero lo que está mal es que engañen al pueblo diciendo que ellos tienen 200 pesos en la cartera, que con un par de zapatos tienes, cuando ellos no practican lo mismo, porque esas son mentiras de Obrador. Y ahí sí, esas cosas sí se le tienen que decir a los que apoyan a Obrador, y a los que apoyan a Obrador también creo que debemos de decirles
por nombres que no son respetuosos, ¿sí? O sea, tenemos que empezar a tratarnos como hermanos, los mexicanos, todos somos uno, un pueblo, ¿sí? Entonces, pues simplemente a las personas que apoyan a Obrador, pues son las personas que apoyan a Obrador, y sencillamente no poner estos calificativos que nos dividen definitivamente y no ayudan. Y a estas personas, pues hay